Muy buenas tardes. En esta oportunidad el alumno quien le habla es el alumno Reyes Palomino Gerardo Javier y el día de hoy vamos a llevar a cabo la solución del examen práctico del curso de Sistema de Información Geográfica. Aquí el docente nos ha entregado el documento práctico, el cual consiste en 3 problemas que vamos a tener que llevar a cabo y en el cual vamos a tener los respectivos archivos que va a estar en formato RAR. Para ello, previamente ya lo hemos descargado y vamos a comenzar con la resolución del primer problema. En este caso, vamos a ver que la primera problemática señala lo siguiente. En el oleoducto norte peruano se desea identificar los centros poblados dentro del área de influencia del oleoducto de 3, 4 y 5 kilómetros. Nos van a preguntar cuántos son los centros poblados, cuánta población hay en cada área influenciada. Ese es el respecto a la pregunta A. Y respecto a la pregunta B, nos pide identificar las áreas naturales protegidas que interactúan con el área de influencia del oleoducto con un rango de 3 kilómetros. Y por último, calcular el área en hectáreas de las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de esta área de influencia. Y respectivamente vamos a tener que elaborar sus respectivos mapas, es decir, 2 mapas se van a elaborar en este primer problema. Y por último, publicar en este caso el mapa, enviando el link. Entonces, vamos a comenzar con ello. Dentro del primer problema, si nosotros nos dirigimos al apartado del programa, vamos a ver que el docente, en la carpeta que nos ha entregado, vamos a ver que en el caso del examen final de la pregunta número 1, que es sobre oleoducto, nos ha entregado el check de áreas naturales protegidas, el de centros poblados y el del oleoducto. Vamos a colocarlo en orden. Vamos a colocarlo en orden, en este caso, centros poblados, oleoductos y áreas naturales protegidas. Entonces, nos dice, pregunta A, identificar los centros poblados dentro del área de influencia del oleoducto de 3, 4 y 5 kilómetros. Entonces, primero debemos llevar a cabo esa área o también conocida como zona de influencia. Y para ello, tenemos que recordar que vamos a utilizar la herramienta de buffer y es lo que se va a realizar a continuación. Entonces vamos a comenzar con el área de influencia del oleoducto a 3 kilómetros. Nos vamos al programa, nos vamos a dirigir a la parte de vectorial, herramienta de geoproceso, buffer y vamos a seleccionar la capa de entrada que va a ser de oleoducto. Dentro de oleoducto vamos a elegir la distancia en la cual va a ser de 3 y aquí importante ver las unidades, que debe ser unidades 3 kilómetros. Entonces, así lo dejamos los otros puntos y le vamos a dar ejecutar. Entonces, como se puede apreciar, si nosotros nos dirigimos acá para que se pueda apreciar Son to Layer, vamos a ver que se ha creado esta área, este polígono. En sí vamos a ver que el buffer es la creación de un polígono que nos va a enseñar el área de influencia o la zona de influencia. Y si nosotros ponemos acá el oleoducto, lo sobreponemos, ahí podemos observar que esta es la zona de influencia a 3 kilómetros. Entonces, acá en este buffer que nosotros hemos creado, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a cambiar el nombre para que se pueda apreciar de una mejor manera. Nos dirigimos en cambiar nombre de la capa y dentro de ello vamos a poner influencia, influencia a 3 kilómetros, es decir, a la distancia en la cual estamos viendo. Entonces ya lo hemos creado ahí. Y ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero era la zona de influencia a 3 kilómetros, ahora la zona de influencia a 4 kilómetros y a 5 kilómetros. Y es lo que se va a proceder a realizar a continuación. Entonces, como se puede apreciar, hemos repetido el procedimiento que se ha seguido para determinar la influencia a 3 kilómetros. Hemos repetido también el procedimiento utilizando la herramienta de, en este caso, geoproceso raster. En este caso, esta es una distancia de 4 kilómetros y esta una distancia de 5 kilómetros. Entonces, si nosotros podemos apreciar, vamos a ver, vamos a ponerlo del orden de menor a mayor para que se pueda apreciar. Entonces activamos y como se puede apreciar, este sería la zona de influencia a cierta distancia. Cuando es a 3 kilómetros, esta es la zona de influencia, la que está demarcada por color morado. En el caso de la influencia a 4 kilómetros,
es la que está demarcada por color verde. Si nosotros activamos el color morado, ahí se puede apreciar. Y por último, la influencia a 5 kilómetros. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que realizar para dar solución a estos dos puntos. Ahora la pregunta que nosotros debemos responder es ¿cuántos son los centros poblados en cada zona o en cada área de influencia? Es decir, a 3 kilómetros, 4 kilómetros y 5 kilómetros. Para ello, nosotros tenemos, o el docente nos ha entregado el CHEI del CHEI, en este caso de centros poblados, y vamos a determinar ahora mismo cuántos son los centros poblados que están dentro del área de influencia de 3 kilómetros, los centros poblados que van a estar en el área de influencia de 4 kilómetros, y por último, los centros poblados que van a estar en el área de influencia a 5 kilómetros. Entonces vamos a dirigirnos a realizar eso. Entonces vamos a comenzar con, en este caso, de encontrando los centros poblados que van a tener una influencia en una zona de 3 kilómetros. Para ello, nosotros vamos a utilizar la herramienta de cortar, ya que esta herramienta nos va a permitir solo obtener los centros poblados que se van a encontrar en esta área delimitada, en esta área que va a tener una influencia a 3 kilómetros del oleoducto. Entonces, para llevar a cabo esa herramienta, nos vamos a herramienta de geoproceso y al apartado de cortar. Entonces, dentro de ello, nos va a tener la capa de entrada, que nosotros vamos, para nuestro caso, va a ser centros poblados, y la capa de superposición va a ser la influencia a 3 kilómetros. Entonces, una vez realizado ese procedimiento, le vamos a dar ejecutar. Y como se puede apreciar, aquí se ha realizado el cortado. Si desactivamos centros poblados y sobreponemos en este caso la capa de 3 kilómetros, podemos observar que ya hemos obtenido los centros poblados que van a estar dentro del área de influencia de 3 kilómetros. Entonces a este cortado le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner en este caso centros poblados, poblados de área 3 kilómetros. Le damos enter y ahí está. Ahora, este procedimiento vamos a repetir con el área de influencia de 4 kilómetros y el área de influencia de 5 kilómetros. Entonces, por ejemplo, vamos a repetir nuevamente para el caso de 4 kilómetros. Vamos a desactivar, en este caso, la influencia de 3 kilómetros. Vamos a activar la influencia de 4 kilómetros y desactivamos los centros poblados que tienen una influencia en área de 3 kilómetros. Y procedemos a activar los centros poblados. Entonces, nos dirigimos nuevamente a herramienta de geoproceso, nos dirigimos al cortado y dentro de ello vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a seleccionar influencia de 5 kilómetros, ahí no va a ir, sino eso va a ir en la parte de capa de superposición. Vamos a ver que van a ir centros poblados, recuerda, centros poblados, en el área de influencia va a ir el área que queremos determinar, que va a ser 4 kilómetros, la zona de influencia, y le damos ejecutar. Entonces, como se puede apreciar, si nosotros desactivamos centros poblados y superponemos este cortado, ya tenemos los centros poblados que van a estar en el área de influencia de 4 kilómetros. Entonces, lo mismo vamos a realizar. Vamos a darle el nombre. Para ello vamos a cambiar el nombre de la capa y le ponemos centro poblado de área 4 kilómetros. Entonces el mismo procedimiento se va a realizar en este caso para el área de influencia de 5 kilómetros. Entonces para el área de influencia de 5 kilómetros simplemente nos vamos a dirigir a activar el área de influencia de 5 kilómetros, el oleoducto y los centros poblados y nos vamos a dirigir nuevamente a herramienta de geoproceso, dentro de la cual nosotros vamos a elegir la herramienta buffer. Dentro de ello vamos a elegir en este caso los puntos de centros poblados. No, en este caso vamos a dirigirnos a la herramienta geoproceso de cortado. Para ello, herramientas de geoproceso y cortado. Dentro de ello vamos a seleccionar los centros poblados
y la capa de superposición, que estamos hablando de una influencia a 5 kilómetros. Entonces le vamos a dar ejecutar y como se puede apreciar, si nosotros desactivamos los centros poblados y superponemos en este caso los puntos, podemos apreciar que estos van a ser los centros poblados que se van a encontrar en un área de influencia de 5 kilómetros. Por lo tanto, aquí ya tendríamos determinado cuántos van a ser los centros poblados y simplemente ahorita mismo vamos a determinar la cantidad de centros poblados que se ven influenciados en cuando en este caso es a 3 kilómetros el área de influencia, cuando es a 4 kilómetros y por último a 5 kilómetros. Por lo tanto, como podemos apreciar, esto es lo que quedaría dentro de las zonas de influencia tanto de 3 kilómetros, 4 kilómetros y 5 kilómetros y los respectivos centros poblados que se van a ver afectados por, en este caso, la construcción de este oleoducto. Entonces ahora lo que nos ha sugerido, nos ha pedido el docente es determinar cuántos son los centros poblados en cada una de estas zonas de influencia. Entonces ahorita vamos a comenzar a determinar los centros poblados que se están viendo afectados en una área de 3 kilómetros. Entonces, para nosotros poder conocer los centros poblados que se están viendo influenciados en el área de 3 kilómetros, vamos a proceder a desactivar la influencia 4 kilómetros y 5 que aún no lo vamos a ver, solo vamos a dejar activado los centros poblados en el área de influencia de 3 kilómetros. Entonces, primero que corresponde al número de centros poblados que se están viendo influenciados o afectados en esta área de 3 kilómetros. Para ello nos vamos a dirigir simplemente a nuestra tabla de atributos y vamos a ver en el número de objetos totales o el número total de centros poblados. Es decir, que 206 centros poblados se están viendo afectados actualmente en esta área de influencia de 3 kilómetros. Entonces, primero estamos viendo que van a ser 206 los centros poblados que se están viendo afectados en esta área de 3 kilómetros. Ahora, si nosotros queremos saber la población, nos dirigimos a la tabla de atributos. En la tabla de atributos vamos a ver que hay una serie de campos y en esta oportunidad a nosotros nos interesa el campo que dice total de población. Aquí vamos a ver la población que hay por cada uno de los 206 centros poblados. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer el total de personas que se están viendo afectadas en esta área de 3 kilómetros, nos vamos a esta herramienta de mostrar resumen estadístico. Para ello vamos a elegir, en este caso, el punto de área de influencia de 3 kilómetros, de área de 3 kilómetros, y vamos a darle en el campo que nosotros queremos, en este caso, analizar, que va a ser el total de población. Le damos ahí y vamos a ver que la suma nos da 36.208. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar a partir de esto que el número de población que se estaría viendo influenciada o afectada principalmente en un área de 3 kilómetros corresponde a 36.208 que están o pertenecen dentro de estos 206 centros poblados en el área correspondiente de influencia de 3 kilómetros. Ahora vamos a analizar el área de influencia en 4 kilómetros, los centros poblados y también la cantidad de personas. Y también lo mismo vamos a realizar en el área de 5 kilómetros, la cantidad de centros poblados y además la cantidad de población que se estaría viendo afectada. Ahora vamos a ver el área de influencia de 4 kilómetros. Para ello vamos a desactivar la influencia de 3 kilómetros y los centros poblados de área en 3 kilómetros. Activamos la influencia a una distancia de 4 kilómetros y los centros poblados correspondientes a esta área. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Nos dirigimos a su tabla de atributos y vamos a poder observar que la cantidad de centros poblados en esta área de influencia de 4 kilómetros es correspondiente a 284 centros poblados. Asimismo, si nosotros queremos determinar la parte de toda la población que se estaría viendo afectada en esta área de influencia, vamos a utilizar la misma herramienta que es mostrar resumen estadístico, pero ahora vamos a elegir los centros poblados en un área de 4 kilómetros.
elegimos el campo que es de total de población y vamos a observar que dentro de la suma, que va a ser el total, corresponde a 53.405 personas que se estarían viendo afectadas en esta área de influencia de 4 kilómetros. Entonces, ahora último, vamos a determinar con respecto al área de influencia 5 kilómetros y los centros poblados que se verían afectados y la población total que corresponde a esta área de influencia que estaría viéndose afectada por este oleoducto. Entonces, nos dirigimos a desactivar estas dos capas, activamos la capa de centros de poblados a 5 kilómetros y la influencia o la zona de influencia a 5 kilómetros. Para ello, nos vamos a dirigir a su tabla de atributos y vamos a observar que hay 363 objetos totales que representaría a los 363 centros poblados que hay en esta zona. Por lo tanto, si nos piden la cantidad de centros poblados en el área de influencia de 5 kilómetros, ¿va a corresponder a cuánto? Pues va a corresponder a 363 centros poblados. Ahora, la siguiente pregunta era determinar la cantidad de población que se estaría viendo afectada en esta área de influencia. Para ello nos dirigimos a la parte de la herramienta que es mostrar un análisis estadístico. Vamos a elegir la opción centros poblados de área de 5 kilómetros. Elegimos el campo donde dice total de población y simplemente nos vamos a la suma. Dentro de la suma de la población vamos a ver que corresponde a 72.199 personas que se estarían viendo afectadas debido a este oleoducto. Y aquí en nuestro examen nosotros ya hemos colocado de forma resumida cuántos son los centros poblados que se estarían viendo afectados en cada área de influencia. 3 kilómetros, 206 centros poblados. En el caso de influencia de 4 kilómetros, 284. En el caso de 5 kilómetros que hemos visto ahora mismo, si no vamos nuevamente a nuestra tabla de atributos, es correspondiente a 363 centros poblados que se estarían viendo afectados. Y con respecto a la población, en el caso del área de influencia de 3 kilómetros, tiene una población de 36.208. El área de influencia de 4 kilómetros tiene una población de 53.405. Y por último, el área de influencia de 5 kilómetros tiene una población de 72.169, que en este caso se estarían viendo, estarían dentro de esta área de influencia del oleoducto norte peruano. Entonces, ahora eso es lo que hemos respondido en la pregunta A y es lo que se tenía que realizar. Ahora tenemos que pasar al punto B, en la cual nos dicen identificar las áreas naturales protegidas que interactúan en el área de influencia del oleoducto, con un rango de 3 kilómetros y calcular el área en hectáreas de las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de esta área de influencia. Para ello, nosotros vamos a utilizar el check que el docente también nos otorgó dentro de la carpeta, en la cual está dado como ANP, que es esta áreas naturales protegidas, las cuales algunas van a pasar o se van a intersectar dentro de este oleoducto, es decir, que se encuentran por donde pasa el oleoducto. Por lo tanto, nosotros debemos determinar el área en hectáreas que se encuentran dentro de esa área de influencia, pero teniendo en cuenta que en este caso se va a trabajar con el rango o con el área de influencia de 3 kilómetros. Entonces, eso es lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, ahora sí nos dirigimos al programa QGIS. Vamos a cerrar esta tabla de atributos para que no nos incomode y vamos a activar las siguientes opciones. Vamos a activar la parte de áreas naturales protegidas, en este caso, áreas naturales protegidas, y la influencia en el área de 3 kilómetros. Asimismo, en este caso vamos a desactivar los centros poblados para nosotros solo vamos a determinar el área de aquellas áreas naturales protegidas que pasan o sobrepasan por esta área de influencia del oleoducto a una distancia de 3 kilómetros. Para ello, vamos a utilizar la siguiente herramienta. Si nosotros queremos determinar esa área que está pasando por el área de influencia de 3 kilómetros,
lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a realizar, en esta oportunidad, vamos a utilizar la herramienta de geoprocesos, en la cual vamos a utilizar la herramienta de cortar. En este caso, esta herramienta nos va a permitir determinar simplemente esa área en la cual ambos van a tener contacto. Ambos van a tener contacto y en la cual es el área que sobrepasa, el área que sobrepasa el oleoducto sobre esta área natural protegida. Entonces, dentro de la capa de entrada, recuerda que vamos a poner. Vamos a poner el área natural protegida. Y en el caso de la capa de superposición, vamos a poner la influencia a 3 kilómetros y es lo que nos solicita en este caso el problema. Entonces le vamos a dar ejecutar y como se puede apreciar se ha creado ya el cortado y si nosotros desactivamos por ejemplo la opción de áreas naturales protegidas, vamos a tener que estas áreas que se han pintado de color marrón son las áreas naturales protegidas que se están viendo afectadas por la zona de influencia del oleoducto a una distancia de 3 kilómetros. Entonces, esto es lo que nos pide el docente, determinar esta área, pero en hectáreas. Por lo tanto, si nosotros nos vamos en este caso, su tabla de atributos de este cortado, vamos a ver que tiene ya en este caso, zona de reserva y reserva nacional. Por ejemplo, si yo selecciono, se pinta. A estas son zonas reservadas y lo que están aquí van a corresponder a qué? Van a corresponder a reserva nacional. Entonces ahora lo que nosotros debemos determinar es calcular el área el área de estos polígonos para poder determinar en sí lo que nos pide, que va a ser calcular el área de las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de esta área de influencia. Para ello, vamos a utilizar la siguiente herramienta. Sin embargo, antes de ello, debemos recordar que esta carpeta de cortado debemos guardarla y eso es lo que se va a realizar a continuación. Entonces, como se puede apreciar aquí, ya hemos guardado el cortado que se ha realizado y el cual hemos dado áreas naturales protegidas en la zona de influencia. Entonces, ahora sí vamos a proceder a calcular el área. Para ello nos vamos a dirigir a la tabla de atributos, vamos a entrar a la calculadora de campo y vamos a crear un nuevo campo. Vamos a darle el nombre de área. Vamos a darle el tipo de campo de salida número decimal real y que en este caso tenga una longitud de campo de salida de 10 y una precisión de 2 decimales creo que es suficiente. Dentro de ello vamos a elegir la opción de en la parte de geometría en la cual dice área. Sin embargo, esta área está determinada o está dado en metros cuadrados. Por lo tanto, nosotros debemos dividirlo entre 10.000 para poder convertirlos a hectáreas. Entonces simplemente le damos aceptar y como se puede apreciar en este apartado ya se creó el campo de área y nos ha determinado el área de las zonas reservadas y reservas nacionales. Sin embargo, recuerda que estas dos categorías pertenecen a áreas naturales protegidas. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el área total de las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de la zona de influencia, debemos sumar. Y para ello simplemente nos vamos aquí a la herramienta de estadística, nos dirigimos al apartado de las áreas naturales protegidas en la zona de influencia, nos dirigimos al campo de área que hemos creado y como se puede apreciar en la parte de suma corresponde al área total de aquellas áreas naturales protegidas que se van a encontrar en la zona de influencia, que corresponde a 49.539.7 hectáreas de áreas naturales protegidas que se encuentran dentro de la zona de influencia. Así dando por respondido la pregunta la pregunta B. Ahora lo que tenemos que realizar es elaborar sus correspondientes mapas. Y por último, la publicación del mapa. Para la elaboración de los correspondientes mapas, aquí recuerda que debemos elaborar dos mapas. Uno respondiendo a la pregunta A y otro, en este caso, respondiendo a la pregunta B. Entonces, una vez realizado eso, vamos a realizar los correspondientes mapas.
recordando que eso se va a llevar a cabo en la parte de diseño de mapa, en la cual nosotros vamos a comenzar a diseñar y a colocar sus respectivos, por ejemplo, leyendas o la flecha del norte, la escala en la cual va a estar el mapa y también poniendo una base sobre el mapa. No se puede presentar de esta manera. Y esto se va a realizar a continuación y también es lo que se va a poder apreciar a continuación. Como habíamos visto, el tercer punto en el cual es el punto C, nos decía que debíamos ya elaborar los correspondientes mapas. El mapa en este caso que daba solución a la pregunta A y el mapa que daba solución a la pregunta B. Entonces, si nosotros nos dirigimos al programa QGIS, donde hemos ya estado diseñando, ya hemos elaborado los dos mapas. Primero vamos a comenzar explicando el diseño de mapa de la pregunta número A, en la cual nos pedían determinar las distintas áreas de influencia que iba a tener el oleoducto norperuano. Como se puede apreciar, aquí ya se ha realizado el mapa. Aquí hemos puesto, por ejemplo, la escala, hemos puesto la flecha norte y la leyenda. Como se puede apreciar dentro de este mapa, nosotros vamos a tener la leyenda, señala los centros poblados que van a estar en la área de influencia, el oleoducto que va a estar representado a través de esa línea ploma, la área de influencia a 3 kilómetros, de una distancia de 3 kilómetros que está representada a través del color verde. Luego tenemos el área de influencia de una distancia de 4 kilómetros que va a estar representado a través del color naranja. Y luego el área de influencia a una distancia de 5 kilómetros que se va a poder apreciar en la imagen. Entonces, una vez realizado ello, hemos también ya, como lo he expuesto, hemos determinado tanto la cantidad de centros poblados que se ven afectados en las áreas de influencia tanto de 3 kilómetros, 4 y 5 kilómetros, y además número de personas que también se ven afectadas por este oleoducto norperuano. Asimismo, dentro del diseño de mapa es muy importante que se ponga el mapa de ubicación nacional, en el cual está ubicado el mapa del Perú y hemos ubicado en este caso el oleoducto norperuano que se encuentra en estas regiones. Asimismo, se ha visto en la necesidad también de poner un mapa satelital para tener una mejor interpretación de nuestro mapa y que además sea visible para la persona que quiera ver este mapa. Aquí está el mapa satelital. Y por último, el membrete, el cual es de demasiada importancia porque nos va a permitir saber de qué mapa se trata. En este caso, estamos hablando de que el mapa se va a titular Mapa del área de influencia del oleoducto norperuano ubicado en el Perú. Asimismo, hemos puesto parte de la asignatura, que es el Sistema de Información Geográfica, el docente que está a cargo del curso, que es Rubén Daga López, el alumno al quien les habla Reyes Palomino Gerardo, y dentro de la bibliografía fuente le hemos puesto el Instituto Geográfico Nacional, y en la escala que se está trabajando en este mapa viene a ser esta escala numérica, como también hemos puesto la escala gráfica. En el caso de la fecha en que se ha realizado este mapa, es el 6 del 8 del año 2022 y corresponde al número de plano 1, el cual se está abordando en el examen final. Entonces, este es el primer mapa que da solución a la primera pregunta y ahora vamos a presentar el mapa B, que es identificar las áreas naturales protegidas que van a interactuar en el área de influencia del oleoducto con un rango de 3 kilómetros. Entonces nos dirigimos, cerramos este apartado. Ahora vamos a abrir el mapa de áreas naturales en la zona de influencia. Y como se puede apreciar, este sería el mapa que hemos elaborado. Ahí vamos a tener también, hemos realizado la respectiva grilla, hemos realizado la flecha norte, también le hemos puesto tanto la escala gráfica como numérica y la leyenda que nos va a permitir interpretar el mapa. Primero comenzamos que con esta parte, con la línea blanca en este caso, va a representar el oleoducto norperuano. Asimismo, de anaranjado va a ser el área de influencia, recuerda, a una distancia de 3 kilómetros, porque eso es lo que nos pedía en este caso la pregunta B. Asimismo, tenemos las áreas naturales protegidas en la zona de influencia de 3 kilómetros, es las de acá, las que están
con la simbología de rojo. Esas son las áreas naturales que van a estar o van a interactuar con el área de influencia del oleoducto norperuano. Por ejemplo, ahí tenemos el área natural protegida Santiago de Comaina y ahí tenemos el área natural protegida Pacaya-Samiria. Asimismo, también hemos visto en la necesidad de poner las distintas áreas naturales protegidas que se van a estar ubicadas por esta zona y las cuales están dadas con la simbología de color verde. Entonces, una vez verificado que tiene la flecha norte, la escala gráfica y aparte la leyenda, aquí también hemos colocado el mapa de la ubicación nacional, donde hemos destacado la parte del oleoducto norperuano, es decir, la zona de influencia, en este caso de 3 kilómetros, y además las zonas o las áreas protegidas, áreas nacionales protegidas, que van a interactuar con esta zona de influencia. Y por último, también hemos mostrado la parte del mapa satelital, en la cual también se destaca la zona de influencia y las áreas naturales protegidas con las cuales va a interactuar, que ya se han mencionado. El nombre del mapa dentro del membrete lo hemos titulado como Mapa de las Áreas Naturales Protegidas que interactúan con el área de influencia de 3 kilómetros del oleoducto norperuano. Asimismo, ya se sabe que está dado por la asignatura de Sistema de Información Geográfica y por el docente Rubén Daga López. Dentro de la bibliografía hemos visto conveniente poner el Instituto Geográfico Nacional y Cernam, que va a estar encargado de la protección de estas áreas naturales protegidas. Dentro de la escala se ha trabajado con la misma escala, igual que está representada con la escala numérica y gráfica. Y respecto a la fecha, se ha trabajado el 6 del 8 del 2022 y corresponde a la ficha del número o el número de plano número 2 en la cual se está trabajando en el examen final. Ahora sí, lo que procedería sería ya subir en este caso estas capas o el mapa que nosotros hemos elaborado en este caso a la nube. Para ello, nosotros ya hemos tenido que crear nuestra cuenta y ese es el siguiente paso que se va a llevar a cabo. Entonces, ahora sí, para nosotros poder subir toda nuestra información al apartado de Cloud, hemos tenido que descargar un complemento. Si nosotros nos dirigimos a complementos, acá en Cloud Settings, es lo que nosotros ya hemos descargado este complemento para poder subirlo a la nube. Para ello, primero vamos a tener que dirigirnos a iniciar sesión. Dentro de ello nosotros ya contamos con nuestro usuario y ahora posteriormente tendríamos que poner nuestra contraseña para poder ingresar al QGIS Cloud. Entonces, para poder subir, nos vamos a dirigir al complemento que nosotros ya hemos descargado, que es QGIS Cloud. Para ello le damos clic aquí. Como le había mencionado, ya en este caso ya no hemos logueado, hemos puesto nuestro usuario y nuestra contraseña, ya hemos podido abrir y como podemos observar, nosotros ahorita mismo tenemos que subir estas capas. Por ejemplo, las capas de áreas naturales protegidas, oleoductos, áreas naturales en la zona de influencia, las influencias en cada uno de las distancias de 3 kilómetros, 4 kilómetros y 5 kilómetros y los centros poblados que estamos llevando a cabo. Entonces ahorita mismo nosotros vamos a subir, para ello por última vez le damos a actualizar capas y vamos a proceder a subirlo al QGIS Cloud. Entonces, una vez visto que están todas las capas que vamos a subir, y además vemos que en sistemas de coordenadas todos están en el mismo sistema de coordenadas que es 32718 y nuestro proyecto se está trabajando en el mismo sistema de coordenadas, le vamos a dar cargar datos. Entonces, como se puede apreciar, ya ha cargado y aquí nos sale que debemos guardar el proyecto. Para ello, antes de eso, hemos tenido que poner el nombre. En este caso le hemos puesto pregunta 1, que corresponde del examen final, con el título de oleoducto norperuano. Y una vez realizado eso, vamos a procederle a darle clic en... Entonces le damos guardar y eso sería todo. Entonces, una vez se nos ha dirigido aquí a la pestaña de QGIS Cloud, como nosotros podemos ver, no nos sale todavía los mapas publicados. Este es el mapa publicado geomorfo, el cual se realizó durante la clase. Pero ahora, una vez ya cargado, le vamos a dar clic en publicar mapa y dejar que cargue.
Como se puede apreciar, aquí nos salta un error en el cual al partir lo que nos dice es que en el caso de los nombres no pueden tener estos signos, como es el caso de coma, punto o punto y coma. Y en este caso nosotros lo hemos puesto. Por lo tanto, el programa nos dice que corrijamos esto y nuevamente volvamos a cargar los datos para poderlos publicar el mapa. Entonces, eso es lo que vamos a dar solución ahorita mismo para poder publicarlo. Entonces, como se puede apreciar, aquí ya dentro de las capas que hemos guardado, le hemos quitado los puntos que le habíamos puesto anteriormente, debido a que eso no nos permite subir a la nube. Entonces, una vez modificado esto, vamos a proceder a repetir el mismo procedimiento hasta que nos dirija a la pestaña y subir nuestro mapa a la nube. Entonces, como se puede apreciar, aquí ya estamos nuevamente en la pestaña y ya hemos guardado en este caso nuevamente el proyecto, como señala en la indicación que nos salió, y le vamos a dar publicar mapa. Ahí está cargando y ahora tenemos que esperar en este caso. Wow, entonces, como resultado final, podemos apreciar que aquí ya se ha creado el mapa que nosotros hemos subido. Por ejemplo, hemos puesto pregunta 1, oleoducto norperuano, y ya está subido nuestro trabajo al Cloud QGIS, listo para poder ser apreciado en la web. Y dentro de esto nos da en sí el link en el cual vamos a poder abrirlo. Entonces, una vez tenemos el link, vamos a proceder a abrirlo. Y aquí, como se puede apreciar, ya hemos procedido a abrirlo. Y aquí se ha subido ya al QGIS Cloud, en el cual podemos apreciar nuestro mapa. Y dentro de este apartado podemos ver la leyenda, la cual nosotros hemos puesto en nuestro programa, donde estamos trabajando en nuestro proyecto de QGIS, donde está, por ejemplo, los centros poblados de área de influencia con 5 kilómetros, de 3, de 4, el mismo oleoducto, el área de influencia y también la influencia respecto a las distancias de 3 kilómetros, 4 y 5 kilómetros. Y asimismo también hemos visto conveniente poner las áreas naturales protegidas debido a que en la segunda pregunta nos hacen o nos dicen que debemos determinar qué áreas están influenciadas o qué áreas están o comparten con la influencia de los 3 kilómetros respecto a la influencia que va a tener el oleoducto. Entonces, como se puede observar aquí en estas zonas rojas, que están pintados de rojo, representan esa intersección, la interacción entre la influencia de la zona, debido al oleoducto a una distancia de 3 kilómetros, con las áreas naturales protegidas. Entonces, así damos por concluido la pregunta número 1 del examen, lo cual aborda el tema del oleoducto norte peruano y en la cual hemos primero hecho la pregunta A, la pregunta B, hemos elaborado sus correspondientes mapas, como que ya se ha mostrado anteriormente, y ahora hemos procedido a publicar el mapa en el QGIS Cloud y que se puede observar en la siguiente imagen. Asimismo, dentro del mismo documento vamos a publicar el link para que se pueda ser apreciado por el docente. Eso ha sido todo de mi parte por la pregunta número 1 del examen final. Muchas gracias.